Buenos días a los que vean este video, familiares, amigos. Ahora que hemos estado en estos tiempos de retiro obligatorio, ¿verdad? De nuestras casas en muchas partes, en Estados Unidos, en México, bueno, ahora en México. El Salmo 91 ha estado comentado en varios medios muchas veces y es correcto que lo hagamos porque el Salmo 91 es un salmo de protección maravilloso que Dios nos dejó en su palabra, en la Biblia. Y bueno, Dios ha puesto en mi corazón compartir un estudio, puede llamarlo un estudio, que es basado en un libro de esta autora, Peggy Joyce Ruth. Ella escribió este libro hace ya muchos años, donde dice que en un tiempo de angustia, un tiempo donde ella tenía un dolor grande, le preguntaba a Dios si realmente se podía correr a algún lado dentro de las calamidades o de los terrores que hay en este mundo. Y Dios le contestó por medio de un sueño y le mostró un versículo del Salmo 91. Y así es como ella empieza a descifrar versículo por versículo. Curiosamente son 16 versículos, la cuarentena son 14 días. Es un versículo por día, más 2. Y que bueno, pues la idea es que después de esto lo continuemos, ¿verdad? Un devocional diario con nuestro Señor, con Dios. Y bueno, si no eres creyente en Dios, Jehová, de la Biblia, en Jesús, como un Salvador, como quiera, yo creo que esto va a ser de bendición si lo escuchas, porque es palabra verdadera. Entonces vamos a leerlo. Salmo 91. Dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es tu verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará, y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Entonces el Salmo 91, en el primer versículo, dice: el que habita a la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Entonces aquí la pregunta es: ¿dónde está mi lugar de habitación, verdad? ¿Dónde está mi morada? En inglés este versículo dice: He who dwells in the shelter of the Most High will abide in the shadow of the Almighty. He who dwells. So habla de vivir, de habitar. Y bueno, hay dos principales conceptos en este versículo: ese es de seguridad y de morada. ¿Cuál es tu lugar de seguridad para ti? Aquí el autor habla de qué significa un refugio para ti. Si alguna vez has estado en alguna cabaña, ¿verdad? Donde pues estás en la cabaña, en un lugar desierto, en la montaña, puede estar una tormenta afuera, puede estar haciendo mucha lluvia y tú estás adentro protegido, te sientes resguardado. Y en realidad
puedes estar confiado de que ahí dentro de ese lugar de refugio no te va a caer el agua, vas a estar a salvo. En la cuestión de la Biblia, del versículo, nos dice que en realidad este lugar de refugio es un lugar físico, ¿verdad? Hay un lugar en Dios que puede ser tu lugar secreto, y es el lugar donde tú acudes cuando estás buscando protección. Es el decir que habitamos a la sombra del Altísimo, en el refugio del Altísimo, es una forma de expresión de fe del Antiguo Testamento. La fe, ¿verdad?, que nos dice si es una expresión de decir si creemos en que Dios va a ser nuestro refugio. Y hay varios personajes en la Biblia que tenían un lugar de refugio, ¿verdad? Ellos, estos personajes bíblicos usados por el Señor, tenían su lugar a donde Dios se mostraba con ellos, donde Dios les hablaba y cómo es que ellos acudían a ese lugar. Vamos a ver algunos ejemplos. El primero está en Éxodo 24, 12 al 13, y aquí está hablando de Moisés. Moisés, Dios lo usó para rescatar al pueblo de Israel cuando estaban en esclavitud en Egipto. Y durante toda esa trayectoria Dios le hablaba a Moisés muchas veces. Y había un lugar en especial donde Dios le habló, que fue en el monte Sinaí. Eso lo encontramos en varios versículos, pero este que te voy a compartir está en Éxodo 24, 12 y 13. Dice: Entonces Jehová dijo a Moisés: Sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra, y la ley, y mandamientos que he escrito para enseñarles. Y se levantó Moisés con Josué su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Y aquí queremos subrayar la palabra subió, porque el monte ahí estaba, pero Moisés tuvo que subir, ¿verdad?, a ese lugar de habitación que Dios le había dado para hablar con Moisés. Hay otro personaje, Abraham. Abraham lo encontramos en Génesis 18, 1, donde dice: Después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Abraham es el que estaba sentado. Y alzó sus ojos, Abraham, y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se mostró en tierra. Aquí Abraham corrió hacia el lugar donde estaban esos 3 varones, donde Jehová se le apareció a Abraham. Y otro personaje, David, un personaje muy conocido de la Biblia también, que es precisamente el que escribió el Salmo 91. Tenía un lugar de refugio también. David fue perseguido por el rey Saúl durante mucho tiempo, dicen que fue alrededor de 7 años o más, y en ese tiempo tuvo que esconderse, y hubo un lugar en particular donde él se escondió, que era la cueva de Adulam. Es 1 Samuel 22, 1, 2. Dice: Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a la cueva a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Adulam significa refugio. Y en realidad aquí, David corrió a ese lugar, se escapó a ese lugar. Era un lugar temporal, no iba a ser permanente, pero Dios le dio ese lugar para que en ese tiempo él tuviera un refugio donde habitar mientras Saúl lo perseguía. Y en ese
En ese lugar David escribió muchos salmos, y dos de los preciosos salmos, Salmo 147 y el Salmo 57, después los lees tú, que hablan mucho de refugio y de cómo él estaba buscando el refugio, que en realidad para David no era la cueva, sino es Jehová, es Dios. Entonces, pues así vemos, ¿verdad? Y bueno, Jesús en el Nuevo Testamento nos habla que él también buscaba lugares de refugio para estar con Dios, lugares de intimidad. Y hay varios versículos, pero uno en particular especifica cómo es que Jesús buscaba un lugar para estar ante la presencia de Dios. Es lugar, Lucas 22, 39 y 41. Dice, y saliéndose fue, como solía, como era su costumbre, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró. Y si notamos aquí en todos estos pasajes, hay una acción en cada uno de ellos, ¿verdad? Abraham corrió hacia el lugar donde se presentó Jehová. David escapó hacia esa cueva de Adulam. Moisés subió al monte de los olivos y Jesús se apartó. Moisés subió al monte Sinaí y Jesús se apartó a un lugar a orar en el monte de los olivos, ¿verdad? Él fue al monte de los olivos y dice como era su costumbre, era costumbre de Jesús orar, y en varios versículos nos menciona que lo hacía de madrugada o en hora muy temprana de la mañana. Entonces, el ser humano por sí solo no puede, no podemos protegernos, ¿verdad? No estamos hechos para protegernos, somos muy vulnerables. Podemos ponernos armaduras tal vez y cosas que nos protejan, pero por sí solos nosotros no podemos. Debemos de correr, debemos de subir, debemos de buscar estar delante de la presencia de Dios para buscar nuestra habitación. Pero Dios no solamente ofrece una habitación, ¿verdad? Porque tú puedes ser invitado a una casa y de una amiga, de un familiar, de alguien que tengas mucha confianza, y vas y tal vez te quedes un día o dos, pero eres solamente un invitado, ¿verdad? Dios nos ofrece quedarnos ahí, nos ofrece hospitalidad y nos da un trato personal cuando nos está invitando a morar con Él. Una experiencia, ¿verdad?, que yo tuve de lo que significaba un refugio, ¿verdad? ¿Cuál es tú puedes tener tu propia experiencia de un refugio? Pero bueno, una que te cuento aquí brevemente. En mis tiempos ya hace varios años, bastantes años, ¿verdad? A mí me gustaba mucho el montañismo y la exploración, subir a retirarme a la naturaleza. Entonces, con varias amigas, nos planeamos y fuimos a un lugar que se llama El Cielo. Es una reserva de la biosfera en Tamaulipas, cerca de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en Gómez Farías. Y bueno, en ese lugar nos fuimos. En ese tiempo no había Google, no había blogs donde pudieras ver información. Nos fuimos nada más porque nos gustaba la naturaleza y porque habíamos oído ese lugar y quisimos ir. Poco sabíamos, ¿verdad?, de lo que era ahí. Pero te cuento un poco. La biosfera del cielo, curiosamente se llama El Cielo. Se llama así porque literalmente cuando subes a la montaña te vas a encontrar como que si estuvieras encima de las nubes, porque hay mucha neblina. Pues es un recorrido de como 21 kilómetros, más o menos cuesta arriba, y empiezas a subir y llegas hasta un lugar de 200 metros más o menos de nivel del mar. Llegas hasta como 2.300 metros por encima del nivel del mar. Y cuando nos fuimos así. Ahora que busqué en internet, ahora hay de todo, hay hoteles y hay muchas cosas, pero cuando fuimos no había eso. Sí habían unas camionetas que te subían, pero nosotros quisimos subir caminando. Hicimos, yo creo que 8 horas, 6 horas, no recuerdo, caminando.
Y ese lugar vas pasando por diferentes etapas, diferentes ecosistemas. Tiene como 4 ecosistemas: de semidesierto, bosque templado, bosque húmedo y selva. Y es un lugar donde hay reservas ecológicas protegidas mundialmente, y especies animales que están en extinción. Yo no sabía que había osos, jaguares y pumas. Y así nos fuimos caminando con muy poco víveres, o tal vez agua y sándwiches para comer. No sabíamos mucho de cómo iba a ser. Realmente nos fuimos así solamente porque nos gustaba. Caso cuando íbamos subiendo, pues obviamente el cansancio, la fatiga, el no saber cuánto íbamos a tardar empezó a pesar de que íbamos disfrutando, porque es un lugar precioso, íbamos disfrutando mucho la caminata, íbamos también cansándonos demasiado y preocupadas si nos íbamos a perder o si íbamos a llegar a cierto lugar. Nos encontramos con la maestra del pueblo. Dios bendiga a esa muchacha. Ella decía que bajaba todos los días y subía de una comunidad a otra, porque hay varias comunidades. Está San José, la cima, y la Gloria, que es al final donde llegas, en lo más alto. Pero cuando llegamos ahí a ese lugar, exhaustas, sumamente cansadas, llegamos a una cabañita modesta de una familia de ese lugar. Nos recibieron ahí y entramos, y yo me recuerdo que la seguridad que sentí cuando llegué fue muy abrumadora, porque para empezar ya había terminado la caminata y llegamos a un lugar donde la gente nos recibió muy amable. Nos dieron café de olla riquísimo, gorditas con frijoles deliciosas. Y ese lugar para mí lo sentí como si fuese eso, como un refugio, como un lugar de seguridad, porque yo dije, bueno, aquí ya hay gente que conoce este lugar y aquí nos podemos quedar. ¿Cuál es para ti tu lugar de seguridad? Yo creo que también tienes experiencias donde has experimentado esa seguridad de llegar a un lugar después de un tiempo tal vez de una lluvia o de frío o de algo que te preocupaba, y llegas a ese lugar y te sientes segura. Dios nos habla en este primer versículo que Él es la morada. Él ofrece este lugar de refugio y esa habitación. Pero hay que ir a ese lugar. ¿Cómo vamos a ese lugar? ¿Verdad? Sería la pregunta. ¿Cómo es que puedo habitar en el lugar del Altísimo? Como ya lo mencioné, esto no va a ser una experiencia intelectual. Tú lo puedes recitar, el Salmo 91. Puedes tener abierto tu Biblia en tu casa, el Salmo 91. Puedes incluso orarlo. Pero en realidad es una acción, como lo vimos en los pasajes. Es una acción, es un verbo, es algo que tú tienes que hacer. Para habitar en el lugar del Altísimo, no solo basta con decirlo, sino que hay que ir a ese lugar. ¿Y qué es en realidad ese lugar secreto que ofrece Dios? Es la oportunidad de experimentar su presencia de una forma personal. Buscarlo en oración todos los días, en tu tiempo de devocional, en la mañana, en la tarde, en la noche. Buscarlo y tener una intimidad con Él, conocerlo, hablarle a través de tu oración y dejar que Él te hable a través de la lectura de la Biblia. Eso es lo que es habitar. Eso es lo que nos va a hacer cumplir esta promesa que dice que si habitas bajo la sombra, en el refugio del Altísimo, vas a morar bajo su sombra. Ese es el lugar secreto, tu relación íntima con Dios, tu relación personal con Dios. ¿Dónde está tu lugar seguro? ¿A dónde corres cuando estás en momentos de angustia? ¿A dónde vas y te refugias? Dios nos invita a que lo hagamos a Él, que nos corramos hacia Él. Y no solamente nos invita, sino que nos dice que ahí podemos morar. Jesús, cuando estuvo en la tierra con nosotros, Jesús el Hijo de Dios, Dios en la persona de Jesús, dejó varios versículos muy alentadores que hablan de eso, de que Él es el refugio y Él es la morada. Juan 10:9 nos dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare
será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. Este versículo habla de confianza. Dice Jesús, yo soy la puerta. El que por mí entrare, ahí está la acción. Él es la puerta, pero tú tienes que ir y entrar. Y una vez que lo hagas, dice, vas a entrar y salir. Te está dando la llave. Es como cuando vas a una casa y tienes una llave de esa casa, es porque vives ahí, porque hay la confianza de que puedes entrar y salir cuando tú quieras. Y vas a hallar pastos, es un lugar donde vas a descansar. Jesús dice, yo soy eso, yo puedo hacer eso para ti. Juan 14:23 dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama y mi palabra guardare, y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Y Jesús dice, el que me ama y el que guardare mi palabra. Hay una acción también. Jesús ahí está, dice, aquí estoy. Si tú me amas y guardas mi palabra, haces como viene aquí en la Biblia, tratamos de hacer lo que Dios nos pide. Dice, entonces mi Padre también le va a amar. Qué promesa tan maravillosa. Y dice, y vendremos a él. Aparte dice, vendremos a él, el Padre y Jesús, y haremos morada con él. La morada de Dios puede estar en tu corazón. Y por último dice en Mateo 11:28, ¿verdad? Venid a mí todos los que estén trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y en este versículo otra vez hay una acción. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados. Jesús aquí está. Dice, aquí estoy. Pero tú tienes que venir a mí. Tú tienes que tocar esa puerta y entrar. Tú tienes que amar a Jesús y comprender su palabra. Y bueno, esto es el primer versículo, ¿verdad? El que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo espero que haya sido de bendición para ti y quiero despedirme con una oración en esta mañana para que reflexionemos sobre lo que Dios quiere hacer con nosotros en estos días. Gracias, Señor, por esta palabra tuya tan refrescante, de saber que hay un refugio y una morada donde podemos acudir en cualquier tiempo, no solamente en los tiempos de angustia, sino en los tiempos de alegría. ¿A dónde vamos cuando recibimos una alegría grande, ¿verdad? Cuando hay una satisfacción, cuando hay una bonanza en nuestras vidas? Vamos a ese lugar de confianza y lo contamos contigo. También el lugar donde podemos ir cuando estemos quebrantados, en angustia, no sabiendo a dónde ir. Tú puedes ser esa morada, Señor, donde podemos ir. Gracias por esta invitación, Padre. Gracias, Jesús, por decirnos que tú eres esa morada, que tú eres esa puerta donde podemos entrar. Y en esta mañana yo oro por aquellas personas que tal vez lleguen a ver este video, que no te conozcan a ti, Jesús, como el Salvador personal, como esa puerta a la que ellos pueden llegar. Si eres tú, yo te digo ahora en esta mañana que Jesús te hace una invitación personal para que tú busques en Él ese lugar de refugio, confesando que crees en Él, aunque tu mente no lo comprenda. Si hay un deseo en tu corazón de tener ese lugar de seguridad en Dios, puedes arrepentirte de tus pecados, como dice la palabra, ¿verdad? Que nos arrepintamos de lo que hemos hecho equivocado o mal. Nos arrepintemos de corazón y confesemos que creemos en Dios, en Jesús como el Salvador de este mundo, y que tocamos hoy esa puerta para entrar a esa morada y habitar ahí. Gracias, Señor. Te amamos y bendecimos tu nombre. Gracias por escuchar y bueno, si les fue de bendición por parte de Dios, espero que haya sido así y mañana te comparto el segundo versículo. Hasta luego. Bye.